Escaliburcio. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Estoy fatal. ¿Fatal? ¿De qué? Pues que tengo un resfriado navideño muy top. Pues es que es lo que tiene el invierno. Es fatal, así que vamos a grabar este programa con esta voz de mierda. Pues bonita manera de acabar el año. Sí. Bueno, un 2018 de mierda merecía un final a la altura. Pues estoy de acuerdo. Pues bueno, pues vamos allá, ¿no? Claro. En este programa número 13, el que cierra 2018, tendremos cosas que no. Hablaremos de todo aquello que acontece en el mundo normal en la última semana de todos los años. En Vida Millennial analizaremos lo que es ser linchado en Twitter y acabaremos hablando de ese drama masculino y valenciano que fue y es la cabalgata de las Reinas Magas. Coged vuestro cotillón y pelad las 12 uvas, que empezamos. Cosas que no... No, coño, que no. Escaliburcio Ramón, Dime. Estoy francamente harta de esa qué? gente a la que le cambia la vida hacer un viaje a la India. Ajá, Y vuelven de la India y te tienen que contar que les ha cambiado la vida. claro. Te lo cuentan. Hombre, sí. Su vida ya no va a ser la misma. ¿Para qué van si no es para contártelo? Porque ellos se han dado cuenta de cosas súper asquerosas, como que los que menos tienen son los más felices y que míralos, que no tienen nada y están todo el día sonriendo. ¡Qué puto asco! Es verdad, ellos deberían seguir sus pasos. Claro, pero Pero ellos de verdad. vienen aquí con su vida cambiada por la India. No sé muy bien en qué se la cambia, pero se la cambia. Según ellos ya todo, nada va a ser igual. Sí. Se han hecho fotos con cientos de niños indios. Niños, ellos van por la calle, ven un niño indio, Y se hacen una fotos, foto, pam, claro. la ponen en blanco y negro al Instagram con una frase de estas. A veces no necesitas nada para ser feliz. ¡Qué asco me dais! Es muy asqueroso todo este muy juego. asqueroso. Todo este juego me enerva profundamente. Sí, porque además es que, vamos a ver, ¿a qué has ido a la India? Vas buscándolo, vas a la India que te cambie la vida. Pues si tú ya sabes que tu vida es una mierda, coño, cámbiatela aquí y deja a Claro. esos niños en paz. Te agarras a los niños, te ahorras una pasta en el viaje. Claro, Te ahorras un montón de incomodidades porque no nos mientas. Lo has pasado lo fatal has en la pasado India. mal, has pasado fatal. Has estado en el baño medio viaje. O sea, no me jodas. Te has destruido las papilas gustativas a base de curry. Y has estado asqueando y poniendo cara de asco Claro. todo el viaje. No me jodas. O vete a la India, pero cuando vuelvas no me cuentes que te ha cambiado la vida. Exacto. Basta. Vívelo hacia adentro. Exacto. Y No te, las no te ha cambiado tanto la vida y no te ha hecho tan zen o lo que sea. Pues cállate. Pues cállate y vívelo desde un punto de vista introspectivo. De chakra para adentro. Exacto. Y ya está. Y nos dejas. Y nos vas dejando en paz. Y a los niños también. Pues mira, yo estoy muy, muy harto de... Porque además, viniendo hacia aquí, me lo he comido, de los ciclistas de fin de semana. Vale, te digo una cosa. Creo que es el momento de poner ese audio que me has enviado. De verdad que no sé, ¿eh? Sí. Digo muchas palabrotas. Vamos a poner ese audio que me has mandado de camino aquí. Palabrotas muy poco inclusivas y... Sí, vamos a ponerlo. Vamos a escucharlo. Hostia, me acaba de gritar uno. O sea, me acaba de insultar uno. ¿Será gilipollas? Mira, es que... ¡Oh, Dios! O sea, es que me cago en Dios y en la Virgen. Bueno, pues sí, estaba muy enfadado, enajenado, pido perdón aquí. ¿Por desde qué? aquí, Si es pido maravilloso. Es que no lo soporto. Sé que tengo miedo a hacer una crítica que realmente todo el mundo hace, ¿no? Que es... Realmente todo el mundo odia a los ciclistas de fin de semana. Claro, ya los fines de semana Es también. algo bastante mainstream odiarlos. Pero es menos mainstream que los runners. Se habla mucho del odio que generan los runners, pero es cierto que los ciclistas tienen algo, además, tienen un componente como más señor, que luego paran a almorzar estos hombres. Sí, sí, Bueno, efectivamente. a mí me han acosado muchísimas veces turbas de ciclistas. Sí. O sea, los ciclistas no. Y los ciclistas no, es que tienen un componente muy señor, es cierto. Sí. O sea, los ves de todos los colores con su maillot, que dices, ¿de dónde coño has sacado ese esas maillot? ropas, sí. Y ahí están, en fin, es insoportable. Es insoportable. Obstaculizando todo el tráfico, porque a ellos se les ocurre
salir este fin Porque de a ellos semana. les ocurre solucionar su crisis de los 40 comprándose una bici en el Decathlon, Claro. ¿sabes? Y además, Bueno. vamos a decirlo ya, muchos de ellos van ciegos. Sí. Es cierto, Para almorzar, a las horas estas de mediodía. para almorzar se joden 2 botellas de vino Claro. y cogen la bici. Y bueno, Decathlon le debe su éxito a esta gente. Sí. Decathlon es un imperio montado sobre los runners y los ciclistas. Así es. Los odio. Stop. ¿Qué más odio tienes tú por ahí? Pues mira, yo tengo un odio muy concreto, que es una situación bastante particular, Ujú. pero que yo creo que mucha gente se va a sentir identificada. Te pongo en situación. Ujú. Te presentan a alguien, alguien que no conocías, o que conoces de muy poco, estás ahí con alguien y te empieza a hablar de las enfermedades que sufren sus familiares. A veces ni siquiera familiares de primer grado, ¿no? Sí, Yo estoy contigo y tú me Sí. presentas a una amiga, de repente Ujú. tú te vas sí, y a los 5 minutos de conocernos tu amiga me está hablando de que su tía sí. tiene una enfermedad rara. O Ujú. su tía lo está pasando muy mal porque, no sé, está aquejada de cualquier enfermedad. Entonces, claro, tú, por una parte, no te importa, porque, claro, si no la conoces a ella, pues su tía menos. Entonces, no te importa y no quieres hablar de esto porque es un tema que no sabes cómo gestionar, porque, claro, tampoco es creíble que tú estés ahí diciéndole, ostras, lo siento mucho, porque Claro. no lo sientes. No lo siento. A la vez, te sientes culpable Mm. por no sentir pena por la enfermedad de una persona desconocida. Ujú. Y a mí esto me crea una disonancia cognitiva y un estrés que no puedo gestionar. Entonces, por favor, os lo pido, no habléis de las enfermedades de vuestros familiares de segundo grado Ujú. a gente a la que acabáis de conocer. Por favor, no lo Porque hagáis. esto, de verdad, esto Mm. sucede, ¿eh? Sí, sí. Esto lo sé. sucede y esto es terrible. Creo que las mujeres sois más objeto de este tipo de cosas. Y que también os- sujeto, porque también son las mujeres las que cuidan de sus tías Claro. y de sus abuelos y no sé qué. Entonces, Sí. claro, pero como tema así para empezar una relación, no, No, No. para nada. No. Lo desaconsejamos completamente. completamente. Pues yo odio muchísimo esta gente que en Instagram, normalmente esta gente principalmente guapa y muy atractiva, usa el hashtag #nofilters. Me explico para los que no tengan Instagram, aquellas 2 o 3 personas que no lo tengan. A ver, a nosotros solo bueno. nos escucha gente que tiene Instagram, te lo digo. Pero bueno, va, por si acaso. Bueno, mis padres no. Ah, bueno. Pues nada, el no filters básicamente significa que como tú puedes ponerte tantos filtros embellecedores en Instagram o en cualquier otro programa, pues esto significa que simplemente te has hecho la foto y la has subido directamente. En un acto de En valentía acto y de de valentía. arrojo sin igual hoy en día, ¿eh? Cuando estás buenísimo, estás buenísima y no tiene mérito alguno. Y han conseguido convertir el poco mérito que es tener una genética Guay. en Que una de todas hazaña. maneras, que tampoco se confíen porque en 15 años se Claro, les ha ido a la eso mierda. se va a la mierda. Claro. Pero de momento, claro, están disfrutándola y lo han convertido en una hazaña. Y Sí, no, de qué guay que soy que subo fotos sin filtros. No Oh. te jode, claro, Claro. normal que lo subas sin filtro, no te hace falta. claro. Que Pues- que de todas maneras nos da igual. Además eso. O sea, hay que decir, esto es Instagram. La gente, si eres ese tipo de gente que solo sube fotos para enseñar lo guapo o guapa que es, la gente viene a ver si estás lo guapo y guapa que estás. Da igual con filtro, da igual sin Sin filtro. filtro. O sea, Esto. ya vale. Vale Además, ya ese tipo todo de esto. gente, a mí me resulta muy curioso cómo renuevan constantemente que veamos que siguen estando buenos una Sí. semana después. Claro, Renuevan su cuota de atención. Sigo estando buena. sí. Todos tranquilos. Vale, va. Sí, Pues basta ya de Basta todo ya. esto. basta mazo. Excaliburcio Ramón, Mundo pasa, Normal, especial fin de año. Pues sí. Vamos aquí a concentrar todas estas cosas que tiene el fin de año. ¿Qué sucede esta última semana? Esta última semana del año. Que por cierto, yo ayer me comí en mi cara, Sí. en no me acuerdo dónde, es la siguiente conversación. Hasta año que viene, si Dios quiere. ¡Qué puto horror! Qué casposidad y qué ¡Qué ranciedad. casposidad y que todo! Que, Tan tío, ¿en serio? concentrada. Bueno, lo primero es 28 de diciembre, Día de los inocentes. putos inocentes. Ujú. Bromas rancias.
Todas. Todas. O sea, Hay muy poquitas que se salven realmente. en serio, esta gente que tiene un grupo de música, que son el 80% de la gente que tenemos en Facebook, por desgracia, que nos separamos, que vamos a Eurovisión, Sí. que nos hemos pasado al electrolatino, esto ya es el derroche de madre mía, qué risa. Que somos teloneros de un... De quien sea, tus ganas. De Ricky Martin. Tus ganas, ya te gustaría. Luego, las altas instancias, como la policía y la Guardia Civil pusieron que ¿Qué? se iban a ¿Qué pusieron? fusionar ¿Qué? ¿Que se iban a en un fusionar? único cuerpo que se iba a llamar la Guardia Nacional. Ah. O la Policía Civil, no me acuerdo, Sí, una movida la así. Policía Civil. Y coñas como que de uniforme. No sabemos aún si será verde o azul. Mm. Jaja, ¿no? Qué gracioso. Qué gracioso. Sí. Luego esta gente de estoy embarazada. Mira, no hace risa. Que si estuvieras embarazada sería una pésima noticia que fueras a reproducirte. Sí. No sé, es como la gente se ve obligada a hacer la broma. Sí. No son graciosos, porque además es que ya Claro, creo que es gente que no ha sido graciosa en todo el año y de repente se ve como muy obligada, ¿no? se ven O sea, forzados, claro, la gente lo pasa mal. Hostia, es Santos Inocentes, tengo que poner una broma. Pero entre que ya están todas gastadas. Sí. Y que es que no, o sea, no hace falta. Ha llegado el momento, yo creo, que de superar todo esto y pasar página. Luego yo, por ejemplo, ayer vi Bruce Springsteen anuncia una gira. Ujú. Se supone que esto a mí esto no me hace ni puta gracia. Ya. O sea, a mí yo lo pasé mal. Pasé mal porque digo, bueno, ya están todos los pesados fans de Bruce Springsteen. Ya. Ya van a estar aquí dándome... Yo me lo creí porque como no me parece ¿eso era gracioso, broma? era broma. Pero ¿cómo que broma? ¿Una gira de Bruce Springsteen? ¿Por qué es broma? Pues no sé, porque supongo que es como, ay, sus fans ya se están volviendo... Sus fans, en cuanto ven anunciar una gira, ya están metiéndose a comprar las entradas, Ya. a comprarse la gorra del Pero quiero boss. decir, es algo quiero decir, no es nada... No, Quiero por decir, desgracia es muy plausible, porque Bruce Springsteen está haciendo giras pero quiero constantemente. decir, si dices David Bowie anuncia gira... No sé tampoco dónde es estaba la gracioso. gracia, Vale. pero a mí no me hace gracia. Yo sentí miedo. Lo pasé mal ante la posibilidad de todos estos fans de Bruce Springsteen de nuevo dando la chapa, que viene el boss, que nos vemos como es, on the run, on the highway, Sí. no sé qué. Cosas relacionadas con la carretera. todo. Cosas Sí. todos ahí haciendo la quedada con la camiseta. Peña de fans de Bruce Springsteen de Alcudia Crespins. Mira, en serio. Además hay una especie concreta que sé que te da mucha rabia. Bueno, todas. Todas. Que es la gente que responde a las inocentadas. Es verdad. Ay. Cuéntalo, sé que lo odias, cuéntalo. Sí, claro, la gente... Bueno, están los que en un alarde de inteligencia se han dado cuenta y te ponen, inocente, de rollo. No pueden evitarlo. De rollo, a mí A mí no me la das. la cuelas. ¡Wow! O sea, pero es que a veces ponen gilipolleces como la que te he podido decir. De David Bowie anuncia gira y dice, inocente. Inocente. Me la has intentado colar. Y a ver, Los muertos no hacen giras. Casi. No sé. Sí, y luego están los que continúan estirando del hilo, estirando la broma. Ujú. Porque ellos, es el 28 de diciembre y ellos están a tope con el humor. Claro. Y entonces ellos, allá donde haya un hilo del que tirar, allí van a estar ellos estirando la broma. Pues yo ya tengo la entrada para David Bowie. Qué bien. Pues no sé. Mira, de verdad. Os lo pido de corazón. ¿Qué más tenemos esta última semana? Bueno, el fin de año es pues muy casposo por En muchísimas general, razones, ¿no? Sí. Tenemos, cómo no, el debate que se avecina. El debate que se avecina sobre el vestido de Cristina Pedroche. Mira, me da una pereza. Cristina Pedroche. Sí. Ella, el debate, su vestido, los que están en contra, los que están a favor. Claro, que se viste así porque quiere. Ya, pero claro, se viste siempre igual. O sea, sí, es un debate que este año no pienso tener. Claro. Es No que pienso tener. es como muy tentador, pero al mismo tiempo ya no. Ya No, pero por además quinto que año de consecutivo repente el feminismo lo define a Cristina Pedroche. Es que me da mucha pereza esta mujer. no. Sí. Me da muchísima pereza. Mm. Cristina Pedroche va a salir un año más en bragas a dar las uvas. Sí. ¡Fantástico! Va a seguir siendo acosada por hombres. Va a seguir siendo acosada por hombres. Muchas mujeres se van a sentir que esto es un acto de empoderamiento feminista y que salir en bragas a dar las uvas es pues poco más o menos que la revolución de la quinta o sexta ola ya, no sé por cuál vamos de feminismo. Sí. Y otras mujeres van a pensar que le está haciendo el juego al patriarcado porque qué casualidad, Claro. te vistes como quieres, pero es que cariño, siempre te quieres vestir como a los señores les gusta que te vistas.
Pues no pienso entrar en ese debate. No entremos. No, porque Cristina Pedroche, antes que icono feminista o que símbolo para el debate feminista, es un socar de persona, tío. Y no la soporto y me da igual lo que haga. Vale, a mí también me da igual. Next. Así que, next. Super Tema. next. Propósitos del año. Bueno, propósitos, ¿Tú maravilloso. tienes propósitos? Yo tengo propósitos. ¿Cuáles son? Adelgazar. ¿En serio? Sí. ¿En serio? ¿Y qué? ¿Apuntarte al gimnasio? Sí, a pilates. Madre mía. Y dejar de fumar porque no fumas. Estás a tiempo de empezar para poder dejártelo. No, fumar nunca he podido dejar de fumar. Nunca he podido fumar. ¿No has podido fumar? ¿Cómo Yo que lo no he has podido? intentado. Yo esto no te lo he contado nunca. No. Sí, lo de los cigarros mentolados. ¿Cómo? Yo intenté fumar pues cuando tenía, no sé, iba a tercero de BUP, creo. Y dije, bueno, pues habrá que fumar, ¿no? Y, Claro. y me compré a medias una cajetilla de cigarros mentolados con Claro, un es que colega. no es buena idea empezar así. Yo qué sé, pues yo empecé light. Por la menta. Por la menta. Y no te gustó. Y no sé. Bueno, empecé, no me gustaba hasta que un día, en una cena de clase, en una cenita de estas, de sangría y tal, cogí un cigarro, me salí fuera a fumar, yo solo. Creyéndote súper guay. Súper guay. Y salió uno de mis colegas, me vio, me miró de arriba abajo y se metió para adentro el grito de mirad al... Bueno, no dijo... Claro. Mirad a Excaliburcio. Mirad al futuro Excaliburcio. Mirad al futuro Excaliburcio lo guay que se cree fumando. Se rió de mí porque se me vio claramente. Todo esto que nos estamos riendo de mí, pues él lo vio claramente en un Claro, momento. y te humilló y ya no fumaste más. Y ya no fumé más a partir de ese momento. Pues mejor. Pues sí, Pues sí. mis pulmones lo agradecen. Bueno, entonces vas a apuntarte a Pilates. A pilates, ¿Por sí. qué a Pilates? Porque yo ya el tema de correr, no, lo he intentado 36 años y no... No te sale. No me sale. Corro un día y luego ya no corro más. Entonces creo que pilates puede irme bien por la espalda, pero son cosas aburridas. Que Vas a ir igual con yo no- señoras muy guays, además. Eso espero, ir con estar en un entorno seguro. Claro. Pues y qué guay. romperlo con mi masculinidad. Tendrás que ir al Decathlon. Ya, si tengo la alfombra esta de pilates la tengo comprada desde hace 3 años. No, pero me refiero al chándal y eso. También las lo tengo. mallas. No, el equipo lo tengo comprado desde hace 3 años. Pues muy bien. Y aún no me he apuntado. ¿Tú qué propósitos tienes? Yo no he hecho propósitos. Yo, en realidad, 2018 ha sido tan horroroso Sí. que yo solo espero que 2019 no sea tan horroroso. Bueno, es un buen propósito. Ya está, le pido poco. Ujú. Pido como un poco de tregua, ¿sabes? Como un poco de... vale ya. Vale. Y no sé, lo demás, pues bueno, me gustaría que por fin llegara una invasión de robots. Por favor. He leído Bueno, por ahí algo de que dicen que si el altavoz Alexa puede ser como el principio del caos robótico. Estaría bien. Estoy súper a favor Mm. del caos robótico. Me gustaría también, pues quizá, pues que algún científico loco consiguiera darle vida a un dinosaurio Sí. y, bueno, que Sí. algo Te entiendo acabara, perfectamente, que algo sí. acabara con la humanidad. Sí, yo Algún también. tipo de Un amenaza error. alienígena. Esos errores un que vemos en las virus. distopías, Sí. pues por Yo favor, la verdad que ocurra. es que estoy bastante living con la posibilidad del apocalipsis. Y eso Claro. es lo que yo le pido a los Que es una cosa que también me da bastante rabia, que es decir, con la de cantidad de científicos locos que habrá y que Ya, Ana, ¿no? ¿Dónde está ese virus? ese virus letal, ese robot maligno? No. Revive, yo qué sé, los todos ahí mamuts, ciñéndose a las células madre y movidas a de las estas. mierdas útiles y no hay ningún loco que se ponga ahí con su ego creyéndose Dios. ¿Dónde Ya. están los científicos que se creen Dios? Ya, ¿Dónde no lo están? sé. Supongo que a lo mejor existen, pero como no tienen subvenciones ni hay dinero para investigación, pues no solo nos estamos perdiendo la cura del cáncer, sino también la posibilidad de que un científico loco Claro. por fin acabe con la humanidad. Desde aquí pedimos más inversión en I+D para científicos Muy colgados. muy colgados. Sí, por favor. Y el tema robot, que avance ya, porque de lo que esperábamos cuando éramos pequeños a tener un altavoz que te pone las canciones que le pides, está guay. Está guay. Está guay, pero queda mucho. Te Falta di- mucho te para que esto dice- se parezca al futuro que nos prometieron. Ya, te dice la edad de los famosos y poco más. Y poco más. Un poquito. Que bien, es un bien. principio. Quiero creer que esto va a ser un principio y que todas estas Alexas
Además, me gustaría como que la distopía fuera una invasión de robotas, Claro. ¿sabes? Claro. De Alexas. Es algo que no se había Y además- concebido en el cine. Y además son como robots de clase baja, o sea, como que vienen de la clase obrera, ¿no? Porque en realidad estas Alexas lo que hacen es básicamente, son como asistentes, Claro. asistentas del hogar, robóticas. Entonces creo que tiene mucho sentido que sean ellas las que acaben destruyendo la humanidad o imponiendo un matriarcado robótico, que me parece ahí lo dejo. Qué bonito, ¿eh? Sí, sería muy poético en realidad. Sí, sí, Pues sí. a la mierda la humanidad. A ver si Matriarcado robótico en Brista. a ver Ya. si en 2019 vemos algo de eso. Por favor. Por favor. Otro tema que a mí me inquieta mucho la Nochevieja. Bueno, yo Nochevieja la verdad es que no he salido casi, porque normalmente o he trabajado cantando en orquestas, que es un infierno que le deseo Sí. yo a poca gente, o me he quedado en casa traumatizada por lo que yo he visto cuando he salido a trabajar con orquesta. Normal. Solo he salido una vez por Valencia y fue horrible. Entonces ya hace unos años que yo me quedo en mi casa. Pero yo sé, Escaliburcio, que tu yo del pasado se ha comido Yo alguna normal. Nochevieja en esos sitios que se llaman salas de fiesta. Es bastante traumático porque es algo que no has visto nunca Ujú. y solo lo ves en ese momento. Es una Sí. situación artificial creada solo para la Nochevieja, ¿no? Sí, yo me imagino que en las salas de fiestas también se celebrarán bodas y bautizos, quiero creer. Son como salas muy grandes, que básicamente lo que tienen son mesas y sillas, pero claro, en Nochevieja es especialmente oscuro porque, no sé, la Nochevieja pide esa oscuridad, pide esa claro. oscuridad. Te dan a la entrada una bolsa de cotillón. El cotillón, ¿eh? El cotillón. Cotillón, esa palabra. Cotillón con matasuegras. Sí. Y ahí La matasuegras, Espumillón. el espumillón, el antifaz, el antifaz. con la gomita que se te rompe a Vamos, los no. 10 segundos. Y ahí está. Parece todo como una peli porno amateur. Sí, porque además es curioso que te dan esta bolsa que se supone que Sí. contiene cosas súper divertidas. Sí. Bueno, si te pones un antifaz brillante verde, sacas una turuta que hay ahí, haces... El matasuegras que Qué divertido, ¿eh? se arruga y se rompe a los 10 minutos. Qué diversión, Porque se empapa de Guau. alcohol. Viva la la fiesta. barra libre es algo que valora mucho la gente Hombre, que no, compra. no es que lo valores, que si no hay barra libre, quiero decir... Claro, la es gente no va. Estafa, total. Pero es curioso, a mí lo que me trona muchísimo es que, claro, ahora en esta franja de edad que manejamos, que son los 36, ya se oye poco. O sea, porque ya nos Bueno, hemos claro. cansado y ya recurrimos a otras cosas como es... Nos vamos a una cabaña, nos vamos Ya, que a la vamos chalet de no sé quién. A chalet de no sé quién. Que tal. monta una fiesta temática. Que es cosa que los jóvenes también deberían... Que a mí me invitaste Observar. tú a una noche vieja en tu chalet hace unos años. Es verdad. Que me dormía a las 11:20. Estuvo guay, es verdad. Bueno, tu Se sofá, despertó. tu Que- sofá me pareció cómodo. Sí, tomamos gominolas en vez de uvas. Estuvo muy Qué bien. asco, mira, ese es otro tema, ¿eh? ¿Qué pasa? Pues El cambiar el las cambiar uvas las por otra uvas cosa. por... ¡Ay, yo me tomo chupitos! ¡Qué loca estoy! Pues yo con guitos, que yo lo he hecho, ¿eh? Yo me he tomado M&M's, Claro. no sé qué, yo he hecho todo porque esto la gente tiene que tener claro, que nosotros estamos aquí quejándonos de cosas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Claro. No pasa nada. Y es que las gominolas me entran mejor que las uvas. Hombre, no te jode, claro. La tradición son uvas y si no comes uvas, pues ten el valor, como la gente que no compra lotería, tío. Ya. Ten el valor de no tomártelas. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? Necesitas ingerir 12 cosas. Eres Ya. lo bastante guay para romper la tradición de las uvas, pero no lo bastante valiente para afrontar la entrada al año sin comerte 12 movidas con las 12 campanadas. Ya, No, tío. Ese término medio me desespera. Ya, es de ser un poco gilipollas. Es de ser un poco gilipollas. Y yo lo he hecho, ¿eh? En plan, me como 12 M&M's. Ya, M&M's. Qué rabia. Sí. Pues sí, M&M's. M&M's. Pues, pero ¿de algún color en concreto? No. Bueno, continuemos con las salas de las fiesta. Te salas tomas de fiesta. las... Mucha oscuridad. El cotillón. Barra cotillón. libre. Gente vestida como pretendidamente elegante. Exacto. Claro, pero es gente vestida pretendidamente elegante que tiene 20 años como mucho. Claro. O sea, su concepto de la elegancia... Bueno, da igual, la Bueno, edad es que aquí la tampoco elegancia influye. también tiene una parte... O sea, la elegancia nocheviejil Sí. es un poco oxímoron, porque Sí. consiste en llevar muchísima lentejuela, muchísimo brillo. Si Exacto. puedes llevarlo todo a la vez, en plan leopardo, de Claro, lentejuela, claro. Exceso. purpurina... Es mucho exceso, mucha incomodidad.
Aunque sí que los tíos, como siempre, nos libramos en esto porque basta con un traje y una corbata o pajarita. Pajarita si vas muy a tope. Si de vas muy a elegancia. tope, pajarita. Si no, ya ¿Tú la llevabas pajarita o corbata? Yo corbata. Y eras ese tipo de gente que luego acababa con la corbata atada en la Por cabeza, supuesto. que se supone que eso es como, madre mía, qué a tope, qué fiesta va a aparecer el Elton John en cualquier momento. Yo he llevado la corbata en la cabeza. Qué asco, Excalibur, tío. Es que tu pasado es un pozo sin fondo, ¿eh? Sí. Es que la corbata está pidiendo frente. Está pidiendo frente. Es curioso porque es la corbata en sí, bueno, la corbata en sí es un trozo de tela, ¿no? Y es gente que está ahí, se la ata en la cabeza y de repente se suben a una silla y empiezan a hacer como aspavientos ahí, como ¡buah, locura, desenfreno! Y agitar algo en el aire. Madre mía, y de repente suena de fondo, yo qué sé, ¿qué canciones pone la gente en Nochevieja? Baila Morena. me Baila acuerdo. Morena. Baila Morena era como el sumum, era mi tema favorito de. Pero esa- Baila Morena de Zúquero, Claro, porque claro. hay uno de Julio Iglesias. Ah, ni idea. Yo me los he comido los dos en orquesta. El de Zucchero era a tope, o sea, era Era el muy momento guay. más a tope. ¿Y cantabas la parte en italiano? Sotto Sí, bueno. questa luna plena. Claro. Claro. Ahí muy a tope y subido algo siempre. Sí, Y con los brazos levantados en el aire y cerrando los ojos y agitándolos muy, qué muy horror. en plan. Te estoy Qué haciendo horror. gestos, pero aquí Ya. en el podcast Bueno, no pues se yo ve. creo que de alguna manera la gente... Lo entiende, Sí. ¿no? Muy bien. Pues muy bien. ¿Y esta noche vieja qué vas a hacer? Esta noche vieja, pues seguramente algo que exija no salir. O sea, algo indoor. Indoor. Yo también. Indoor. Algo indoor. Aún no lo he decidido porque lo hago desde hace muchísimos años de no decidirlo hasta el día 31. Qué guay eres, qué loco. Vives la vida al límite, ¿eh? Sí, estoy por ponerme una corbata en la Me haces cabeza. planes para la noche vieja. Sí. Madre mía, qué rebelde. Joder, no lo hago por el rebelde. Lo haces por ser el más guay. Soy para ser el más guay. No lo hago. En realidad es porque nadie me llama para proponerme cosas. Bueno, Solo- yo te dije si querías Sí. venir a mi casa a dormirte a las 11 en el sofá. De momento es el plan más atractivo que tengo, te lo digo. Pues muy bien, bueno, nuestros oyentes, a mí me gustaría que, porque el libro de declamaciones está cayendo en picado, la gente Sí. no nos está mandando sus mierdas. Sí. Es que me da vergüenza, que no sé qué. Por favor, queremos horrores navideños y nocheviejescos. Sí. Contadnos, Contadnos cosas. contadnos. Si os da vergüenza, yo qué sé, poneos, como se hacía antes, un pañuelo, para que os cambie Sí. la voz. O la distorsionamos O la nosotros. distorsionamos, y es ya que está. todo nos lo indicáis, oye, y os ponemos de estas de... y ya está. Que da puto miedo. Que da muchísimo miedo. Pues nada, hasta el año que viene. Sí. Si Dios ay, quiere. Si Dios quiere. Jóvenes en redes, yo pierdo los papeles. Me debo adaptar a esta vida millennial, volver a ser guay. Vida millennial. Quiero hablar, Excaliburcio Ramón, de unas cosas que te han sucedido a ti en Twitter. Sí, yo estoy en Twitter a tope. Porque tú en Twitter vas a tope, @ Excaliburcio Ramón, ¿no? Excaliburcio. sí. @ Excaliburcio. A secas. Ese es el tu auténtico, usuario. sí. @ Excaliburcio, eres librepensador, Sí. absolutamente políticamente incorrecto y te han dado por todos lados. Porque Me han has dado. sufrido varios linchamientos en los últimos tiempos. Sí. Además mola porque te han linchado los machistas, Y te han es- linchado las feministas Sí. por error, pero te han linchado, te lo has Sí, comido. hostia, hubo una bastante. Sí, te han deseado la intensa, sí. muerte. Y Sí. bueno, pues yo quería en este vida millennial, Mm. pocas cosas hay más millennials que ser linchado en Twitter. Quería saber tu opinión. Todo empezó cuando Leticia Dolera, pues por fin, bueno, salió de esta polémica y dio su opinión y tal. Y a ti se te ocurrió darle ánimos, ¿no? Como Darle diciendo, ánimos, sí. bueno, pues te he leído, Mm. no me acuerdo qué le dijiste, te doy la razón o estoy contigo, pum. Sí. Te llamaron, bueno, plancha bragas, mangina, Mangina. me gusta Mangina, mucho. sí. Macho beta, macho beta. Macho Macho beta. beta, Sí, como macho el vídeo. beta me pareció maravilloso. Claro, pero además lo de Eh, macho beta a mí me llama la atención porque si el alfa es el que manda, Claro. el beta es el segundo. O sea, Sí. quiero decir que ni siquiera es como lo peor, ¿no? No, Puede ser macho Y, yo qué sé, ¿no? Podrían habérselo ocurrido más, pero beta es Macho lo que, beta es como, bueno, lo que les ha venido a la cabeza. pues Bueno, no soy el mejor, pero bueno, pues es ahí segundo, estoy. ¿no? No sé. A la zaga. Te llamaron de todo por, Sí, por White Knight también, Caballero Blanco. Caballero Blanco. También- ¿Caballero Blanco qué significa? Caballero Blanco significa pues lo mismo. Significa protector, es como
cuando tú te declaras feminista o aliado feminista, te acusan de ser como el caballero blanco, el que acude al rescate de las feministas. Ah. Y por eso llaman White Knight. Te llamaron aliado también con mucha sorna, como Sí. mira el aliado este. Sí, que lo hago por follar. Bueno, aliado como de broma te lo han llamado ya muchas veces por ahí, ¿no? Bueno, es que ahora es un poco confuso el término aliado ahora, porque ahora básicamente el término aliado se refiere para dirigirse a estos hombres que fingen ser feministas para follar. ¿Y tú finges ser feminista para follar? Pues si lo hago, lo estoy haciendo muy mal. Bueno, luego también hay que decir que a ti te sigue Barbie Japuta en Twitter. Te sigue ella a ti. Me sigue tú a mí, ella. sí. Y entonces tú a veces le contestas y entonces también te vuelve a caer el Claro, linchamiento. Y claro. la última vez que yo te vi le contestaste a ella como utilizando una ironía. Sí, y me hicieron un repaso de arriba abajo de lo que me tenía que morir, de Sí, te desearon la machista, muerte. asqueroso, Claro. por usar una ironía. Sí. Una feminista que también hay que decir que es normal, están todo el día leyendo animaladas, al final no Normal. filtras. Claro, no filtras. Esta mujer te deseó la muerte. Sí. Bueno, lo llevo bien. ¿Lo llevas bien? Lo llevo bien. ¿Cómo es curioso, ser linchado? En Ser Twitter? linchado en Twitter es una sensación muy, muy peculiar porque de repente te ves muy vulnerable porque ves que de repente mucha gente desconocida te desea mucho daño y te desea mucho mal. Que viene que luego tú racionalizas y dices, a ver, son 4 matados o 4 críos que están en su casa tranquilamente en pijama, que no les cuesta nada ni insultarte, amenazarte o decirte cualquier cosa. Y no pasa nada, pero realmente te sientes vulnerable. Son momentos donde dices, hostia, ¿qué está pasando? Sobre todo cuando uno coge tu mensaje, tu tweet y lo publica en su propio muro para buscar ese escarnio público. Ya eso me lo hicieron el en otro sus día, me muros. llamaron ofendidita compartiendo un tuit mío. Pero bueno, nadie le dio ni siquiera un like ni nada. Pero bueno, estoy feliz porque realmente yo cuando me linchan me siento partícipe de la modernidad. Te sientes vivo. Me siento vivo, siento que estoy siendo millennial, de verdad. Estoy metido totalmente entre la juventud. De hecho, a veces, incluso yo diría, Escaliburcio, que observo tus movimientos en Twitter. A veces lo buscas un poco. Claro. Vas provocando. Yo voy provocando. Vas ahí buscando a ver si te cae un linchamiento. A ver si Mira, cae, he sí. encontrado el tuit de esta mujer. O sea, tú dices. Yo digo. Bueno, un periodista explica pone unas capturas de las respuestas que ha tenido Barbie Japuta a su tuit cuando ella anuncia que ha aparecido el cadáver de Laura Luelmo. Sí. Y entonces tú le dices, en tono sarcástico, ¿de dónde se cree esta gente que sale el dinero para pagar a feministas e inmigrantes? Sí. No entiendo. Que te voy a... Ahora me insultas. Hijo de puta. Hijo de puta. Y dices, Ese cabrón, no estoy viendo las capturas. Claro, es que la captura dice, una de ellas, uno de los tipos acusa a Barbie Japuta de estar subvencionada por el Estado. Vale, Entonces, claro, yo digo, ¿de dónde cree esta gente que sale el dinero para pagarle a Barbie Japuta? Claro. Y entonces una mujer, que voy a proteger su identidad porque Claro. tampoco hace falta, ella te dice, mira, imbécil, estoy harta de mononeuronales como tú, que no dejáis de vomitar misoginia ni el día que asesinan a una mujer. Las feministas no cobramos un puto duro de nadie. Es un activismo ingrato que nos afecta en nuestro día a día y nos hunde de pena en días como hoy. Muérete. ¡Pam! ¡Pam! Te la has comido ahí. Y tú le dices... estaba riéndome de esta gente que cree que hay pagas para feministas e inmigrantes. Claro. Aquí explicas el chiste. Sí. No obtienes respuesta. No tengo respuesta. No Ni- obtienes. Ni se borra el tuit, Nada. ni nada. Jódete. Me hace gracia porque esto nos afecta a todos, a feministas, machistas, a cualquier persona. ¿Estás equiparando feminismo y machismo, Escaliburcio? No, pero nos pasa a todos, a todo el mundo, donde metes la pata en un tuit, te lo hacen ver y no borras el tuit No, por orgullo. claro. Es que bajarte de ese carro en el que ya te has deseado la muerte... Esto es muy de Twitter, o sea, Claro, ¿qué vas a decir? el orgullo del tuit puesto Sí. es como, además te lo hacen ver cuando tú borras un tuit,
alguien ha hecho la captura y lo pone la captura de pantalla y dice, has borrado este tuit, mira, se te ha caído este tuit. Es como que se avergüenza, se ridiculiza a la persona que borra. Claro, si Twitter es una huida hacia adelante constante. Twitter es huida hacia adelante, no puedes rectificar. Claro, y de todos los insultos que tú has recibido como millennial linchado, ¿cuál es tu favorito? ¿Cuál te gusta más o crees que es más, quizá más, no sé, más creativo? ¿Cuál te gusta más? Bueno, creativo no, o sea, a mí el que más de todo me ha hecho sentir ha sido el de Macho Beta. Me parece que hay algo ahí detrás. Macho Beta. Macho Beta me parece muy gracioso porque me lo dicen niños de 14, 15 años o menores inclusive, que tienen avatares de Cristiano Ronaldo. Es normalmente eso, o avatar de Cristiano Ronaldo o de Messi, es uno de los dos, el bando. O ya de anime. De cosas que se te escapan. Cosas, sí, que se me escapan. Y claro, que un niño de estos te diga Macho Beta es como, hostia, que separado estoy de este mundo realmente, porque este niño te está, claro, él mismo se posiciona como macho alfa, deduzco, si te está llamando macho beta. Desde el avatar de Cristiano Ronaldo y tal, hay mucha más. Además, todo lo que hay detrás, ¿no? Ese concepto de que el hombre tiene que ser dominante y tiene que estar todo eso, claro. E intenta ridiculizarte simplemente porque tú dices, oye, que igual esto no es así, ¿no? Y Mangina, porque a mí Mangina... Bueno, Mangina está muy que es una mezcla de hombre y vagina, o sea, como eres un hombre con... Pero sacado de la manga totalmente, porque Mangina, o sea, quiere decir, es un juego de palabras muy absurdo. Bueno, como juego de palabras no está mal, entonces yo creo que es de rollo, hay que usarlo, porque tiene Mangina. A mí Mangina, cuando te lo han dicho, me gusta, la verdad. Copito de nieve también. Copito. Sí. ¿Por qué? Es una traducción literal de Snowflake, que es como se llaman los ofendiditos. Aquí se llama Snowflakes. Vale, es ofendidito. Es ofendidito. Sí. Entonces se llaman copito de nieve. Sí. Qué guay. Alguna vez, sí, también. ¿Y algo más? ¿Algún insulto así que tú quieras resaltar o como persona linchada algo que nos quieras aportar? No, esto es todo. O sea, el muérete final de esta chica, la verdad es que me llegó. Guay. Es bastante guay, está muy bien clavado. Está ahí. Muy bien. Además, ha medido muchísimo los caracteres. O sea, es un tuit con un ritmo de verdad maravilloso. Y nada, pues a ver si este 2019 tú esperas que te traiga nuevos linchamientos. Yo espero que sí. A ver si te haces viral de una vez. A ver si me hago viral alguna vez, porque eso sí, yo tengo 300 seguidores solo. Por favor, seguid a Escaliburcio porque él lo pasa mal. Él es un pocos. También te lo han llamado pocos followers. Pocos followers. Pocos followers también te lo han dicho. Bueno, sí que es cierto que la gente que me lincha es gente que tiene 10 seguidores, ¿eh? 10, 12, 13. Claro, pero te sigue Barbija puta. Pero me sigue Barbija puta. Bueno, seguidle, oyentes, @Escaliburcio, este es su usuario, porque él lo pasa mal siendo pocos followers. Él quiere ser un tweet star. Exacto. Y desde hace muchos años. Demasiados. Él está persiguiendo su sueño de ser tweet star ya mucho tiempo. Y no hay manera. Y se lo merece, así que haced el favor. Darle al puto follow. Señores que se indignan en Twitter, señores que se indignan en Face, señores que se indignan por todo, dramas y caballeros. Empieza un nuevo año y con él empieza una de las polémicas más ridículas que ha habido en los últimos 3/4 años aquí en la ciudad de Valencia. Empezamos por el principio. Para el 13 de enero está planificada que las reinas magas desfilen, hagan su típico desfile por Valencia por 4º año consecutivo, lo que trae cierta controversia que voy a explicar a continuación. Las reinas magas. Las reinas magas, sí. Sitúa un poco a la gente. Las reinas magas es un evento que intenta recuperar una fiesta que tuvo lugar en esta misma ciudad cuando la República, en 1937, que se instauró, pero bueno, como todos sabemos, un poco después. Poco duró. poco después, y donde reivindicaba otra forma de celebrar las fiestas de invierno, que sea laica y cuyos principios sean libertad, igualdad, fraternidad y sororidad. Todo bastante, por mí,
Pero sororidad Correcto. lo decían en el año No, 30. sororidad la han añadido Ah, este vale, año. digo, madre mía. No, bueno, en el 37 iba muy a tope, ¿eh? La Ya, pero República... sororidad, No, sí. sororidad... La acaba de aceptar la RAE ahora, Sí, por no, desgracia. La sororidad ha sido un añadido que han hecho este mismo año, de hecho. La cabalgata culmina, la actual, culmina toda una serie de actividades culturales que arrancan el mes de diciembre para celebrar la fiesta de la infancia, que es el solsticio de invierno y quieren transmitir a los más pequeños la importancia de la magia cotidiana, lo que podemos hacer para ser mejores y por un futuro más justo. Y además hay que añadir que no está en modo alguno reñida con la cabalgata de los reyes estos No, de no, no. Baltasar y tal, que estos Porque son igual. no se celebra el mismo día y nada. Y no o sea, anula ni nada, no coexisten anula. todos. Coexisten Los en reyes, las armonía. reinas, los señores pintados de negro, todos. Efectivamente. Pues te voy a leer unos cuantos titulares que han aparecido desde hace 3 años Ujú. para ilustrar un poco lo que ha pasado con el tema de las reinas magas. Vale. Forcejeos e insultos al son del cara al sol. Así vivió Valencia el escrache de grupos de ultraderecha al desfile de reinas magas. Que bueno, hay que decir que escrache está mal utilizado aquí, porque todos deberíamos Ahora saber le llaman scratch a todo tipo de acoso Claro. generalizado cuando el escrache implica una protesta ciudadana a una persona responsable de haber hecho algo mal por la ciudadanía. Bueno, las reinas magas para esta gente son un poco el mal. Sí, claro. Tienen muchísimo poder las reinas magas. Siguiente titular. Las magas recorren el centro entre aplausos e intentos de boicot. Tercer titular. La cabalgata de las reinas magas recorre Valencia por 3er año consecutivo entre aplausos, pitidos y algún intercambio de insultos. Allí, miembros de la extrema derecha, convocados en los últimos días a través de mensajes por WhatsApp, ha hecho una pitada y proferido gritos de fuera, mientras blandían banderas de la Comunidad Valenciana y de España, bajo una fuerte presencia policial y mientras los asistentes aplaudían a la cabalgata y gritaban ¡Viva las reinas magas! Como has visto, mucha tensión. Sí, la No. verdad es que, claro, Mucha tensión con las reinas magas. parece muy absurdo esto. Es muy absurdo. Y ya te rubrico con lo que me parece magia. El 3er año decidieron cambiarse el nombre de reinas magas para evitar en lo posible la asimilación a una hipotética competencia con los reyes magos. Mira, ahora- esto me parece un poco ya Ahora se llaman magas de enero. las magas de enero. A ver, que se llamen reinas magas, que le hagan la competencia a los otros que llevan 800 años ahí, ¿sabes? Que total, lo que le pasa al concejal de tu pueblo es que no quiere que nadie le impida pintarse la cara de negro, porque Por les supuesto. da la vida a esos señores hacer su blackface anual, Sí. porque es que ese tema... Ese tema es que les no da lo la hemos vida. tocado y se nos Ese ha tema, y dices, pero a ver, una cosa, que tenemos Sí. en España, viven muchísimas personas negras que Sí. podrían hacer del rey negro sin Ujú. necesidad de que tú hagas esta pantomima, Sí. esta ridiculización. Quieren hacerlo. No, es que además es el más guay, o sea, el concejal más guay es el que se pinta de negro. Mm. Además hay como hay tanta, según ellos, corrección política, ahora lo consideran incluso algo transgresor. No, claro, ahora ellos son lo más de lo más. Yo estoy viendo gente que se pinta de negro y está como reivindicándolo, colgándolo y No, diciéndolo. pues son los más rebeldes de para que todos. luego me digan cosas, para que podéis decirme. Aquí Es estoy que yo, es muchísimo asco. desafiando al mundo. Bueno, pues eso, que se llamen reinas magas y punto. Claro, pero hay algo más loser y más llorón que salgan 3 mujeres a hacer su propia cabalgata que Que se es llama las guay, que es reinas como magas. pues otra cabalgata, pues más regalos y más movidas, Más ¿no? movidas. Genial. Y que vayan a insultar, a escrachear. Pero, ¿en serio? ¿Puede ser más loser? No. O sea, es que que estas mujeres se tengan que cambiar el nombre para que tú no te sientas herido. Qué masculinidad más frágil, ¿eh? Qué masculinidad más frágil la de los Reyes Magos. Realmente me parece mágico que estas mujeres hayan decidido, por ahorrarse movidas, decir, nos vamos a llamar magas de enero. Yo Relax. creo que todo esto debería terminar con una buena
pelea física, una buena bulla. Una buena bulla. Entre reyes y reinas y pajes y toda la movida. Sí, todos disfrazados. Dando como un espectáculo horroroso para los niños, como estos padres que van a llevar a sus hijos al fútbol y se acaban pegando. Exacto. Pues, quitarles la pintura a hostias. Algo así. Una buena movida. Deja de ser tan lamentables y vamos a avanzar. Vamos a avanzar un poquito, por favor. Venga, va. Con esto acaba nuestro último programa del año. Así es. ¿Qué tal? ¿Qué balance haces? ¿Del todo mal? Del todo mal 2018. Bueno, no ha estado mal. No ha estado mal, ¿no? Me han gustado mucho nuestras cortinillas. Sí, ha sido Creo lo que mejor. tenemos unas cortinillas de muchísima calidad. Sí. También terminamos el año con un par de haters, gente que nos ha insultado por ahí en Facebook, que a mí me ha hecho muchísima ilusión, de verdad. Muchas gracias desde Muchísimas aquí. gracias. Nos hacéis sentir importantes. También nos han reconocido en Madrid, que esto es una cosa que yo voy a decir cada vez que pueda, lo voy a contar. Claro. Nos han reconocido en Madrid. En Madrid somos gente famosa. Uh-huh. Y bueno, creo que ha quedado claro que somos una fuente inagotable de quejas. Sí, y es cierto, no se nos acaban. No se nos acaban. Bueno, hay que agradecerle al Mundo Normal, a Melendi, a concretamente. Melendi, de verdad, gracias. Sí. A Loquillo. A Loquillo también, que nos ha dado mucho. A Julio José Márquez Martínez, no sé qué. Gracias a la gente que nos escucha. Que nos escucha, sí. Vamos a decir frases muy asquerosas, porque ellos son el verdadero motor de Todo Mal. Porque sin ellos, Todo Mal no tendría sentido. Exacto. Gracias a la gente que nos ha enviado sus quejas al libro de declamaciones. A todomalpodcast@gmail.com. Podéis mandar ahí vuestras quejas en formato audio. A los que nos han hecho las cortinillas, principalmente. Gente increíble. Increíble, a la gente que se ha dejado de entrevistar por nosotros. Súper guay. Yo creo que ya parecemos un poco Dani Mateo, dando las gracias. Sí. Quizá llegó el momento de parar. Pues nada, pues vamos a los terminar. Que se han quedado fuera ya se han quedado sin felicitación. Molaría tirarlo todo por la borda, poniendo ahora para terminar la canción esta de U2 que se llama New Year's Day. Sí. No lo vamos a hacer porque sería como arruinarlo todo. ¿Y qué quieres poner? Pues voy a poner una canción de la banda valenciana Mafalda. Muy bien. Que se llama Todos los golpes, en la que colaboro yo, fíjate. Vaya. Qué casualidad. Qué nepotismo. Qué casualidad. Un poquito aquí de autobombo. Sí. No, porque me gusta mucho Mafalda y está pues, muy guay Mafalda. Si canto yo con ellos, pues vamos a ver. Habrá que ponerla, ¿no? Habrá que ponerla, sí, es que es... Todos los golpes. La persona que berrea al final como un pteranodón soy yo. Muy bien, pues el año que viene más y peor. Dime la palabra más triste, dime tu secreto más oscuro, dime lo que callas por las noches, dime lo que ocultas tras el muro. La vida va de hacerse pasar por personas que queremos ser. Ayer dibujé un monstruo y hoy me parezco a él. No es un modelo natural, nadar en contra de él. Busca lo personal, habrá que ser valiente. Me he convertido en mí con cada golpe y lo que soy es parecido a lo que ves enfrente. Me he convertido en mí con cada golpe y lo que soy es parecido a lo que ves enfrente. Dímelo otra vez, dime qué es lo que te pesa, dime qué es lo que te hace ligera, dime cuánto carga el juicio que acostumbras a emitir de otra. Nadie va a salvarte de ti misma más que tú. La verdad es que ya cansa toda esta actitud. Deja en paz a las demás y mira para adentro. Esta es la clave, prima, no te cuento cuentos. La batalla de lo ajeno y lo privado, lo real y lo inventado, lo que soy y lo que siento, lo que veo y lo que pienso, lo ideal y lo mundano. Cuántas más que ocultamos, cuántas más. La batalla de lo ajeno y lo privado, lo real y lo inventado, lo que soy y lo que siento, lo que veo y lo que pienso, lo ideal y lo mundano. Cuántas más que ocultamos, cuántas más. No es
es un modelo natural. Nadar en contravele, buscar lo personal. Habrá que ser valiente.